Boa tarde, então, a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um seminário GFEG. Hoje nós temos o prazer e a honra de ouvir o professor José Antônio Castorina, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, né? Que vai nos falar sobre uma visão atualizada da categoria de marco epistêmico e sua relevância para pensar a investigação em psicologia do desenvolvimento, né? O professor Castorina é um destacado pesquisador latino-americano no campo da psicologia do desenvolvimento, da epistemologia genética e da educação. Ele foi pesquisador principal no CONICET, né, professor titular e, posteriormente, professor consulto da Universidade de Buenos Aires, além de dirigir o Instituto de Investigações em Ciências da Educação da Universidade de Buenos Aires entre 2007 e 2014, né? Ele graduou-se em filosofia pela Universidade Nacional de La Plata, obteve o título de mestre em filosofia pela Sociedade Argentina de Análise Filosófica, concluiu o doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com uma tese sobre construtivismo e a formação do conhecimento social, né? A sua produção científica concentra-se na epistemologia da psicologia do desenvolvimento, na teoria construtivista inspirada em Jean Piaget, na formação de conhecimentos sociais, nas representações sociais e nas relações entre psicologia, filosofia e educação. Tem publicado livros, coletâneas e artigos em periódicos científicos de circulação internacional que continuam sendo sempre citados na pesquisa educacional e psicológica, né? É autor e coautor de obras como Introdução à Lógica Operatória de Jean Piaget, Psicologia Genética, A Polêmica Piaget-Vygotsky, A Dialética na Psicologia do Desenvolvimento, Representações Sociais e Práticas na Psicogênese do Conhecimento Social. Ele foi professor convidado e ministrou conferências e cursos em diversas universidades da Argentina, do Brasil, da Espanha e outros países, né? Recebeu o diploma ao mérito da Fundação Conex em 3 ocasiões, né? Em 1996, em 2006 e 2016. Foi professor honorário da Universidade Nacional Maior de San Marcos. Recebeu o título doutor honoris causa da Universidade Nacional de Rosário e foi homenageado recentemente em um encontro internacional dedicado à sua contribuição. Então, para nós é um grande prazer, né, receber o professor José Castorina aqui, né, e trazer as suas ideias, né, sempre muito profundas e estimulantes, né? Professor, a fala é sua. O professor, então, como eu já disse, vai nos falar sobre uma visão atualizada da categoria de marco epistêmico e sua relevância para pensar a investigação em psicologia do desenvolvimento. Ele vai falar em castelhano, né, que é a língua mãe dele, e a gente tem aqui no nossos seminários justamente já feito seminários assim. A ideia é que os pesquisadores possam ter esse conforto maior para falar e que a gente crie essa comunidade de conversa, principalmente aqui na América Latina. Professor, então, muito obrigado por aceitar o convite. Bueno, muchas gracias. Es para mí justamente un honor poder intercambiar ideas con los colegas brasileños. Hay una larga tradición de solidaridad latinoamericana, de vínculos en distintas organizaciones y universidades brasileñas y argentinas, de manera que en momentos tan difíciles políticos de mi país en particular, un país devastado y destruido por las políticas neoliberales, es para nosotros, los que quedamos de la investigación en la Argentina, un gran honor poder contar lo que pensamos a los colegas brasileños y poder intercambiar con ellos. No sé si soy claro al respecto. Bien, lo primero que quiero decir es que en el campo de la psicología, particularmente en la psicología de desenvolvimiento, como dicen ustedes, de desenvolvimiento, los conocimientos generalmente se consideran como conocimientos empíricos o conocimientos teóricos. En realidad, hay muy poco trabajo, salvo en los últimos 20 años,
que ponen de relieve que la investigación psicológica incluye un tercer nivel, además de las cuestiones teóricas y de las cuestiones empíricas, lo que llamamos nosotros cuestiones metateóricas o cuestiones propiamente filosóficas, ya que es el interés de este grupo de investigación de esta universidad. Debo decir que la investigación metateórica tiene por lo menos dos modalidades, alcanza dos modalidades. Una es la clásica de la filosofía analítica, que es el estudio de la rigurosidad, obviedad, confusión, falacia, problemáticas del lenguaje de las teorías. Es una teoría, sobre la estructura lingüística de la teoría y su relación con el conocimiento. Y hay otro nivel metateórico, que es el que me interesa y es el que ha descubierto, o el que ha desarrollado originalmente, o no fue el único, Jean Piaget y Rolando García, mi coetáneo Rolando García, del cual tengo el honor de haber sido su discípulo, la idea de estudiar como metateoría los presupuestos que están detrás de la investigación psicológica. ¿Cuáles son los compromisos ontológicos y epistemológicos, y yo voy a agregar después de valores ético-políticos, que constituyen el trasfondo de la investigación psicológica, que los psicólogos por lo general desconocen y que, bueno, digamos, se ha hablado en la historia del pensamiento epistemológico, se ha hablado de este nivel al cual yo me voy a dedicar hoy, que es el nivel de la metateoría de lo que llamamos marco epistémico, o sea, la metateoría sobre los presupuestos ontológicos y epistemológicos de la investigación, que vale para cualquier ciencia, no es solamente para los pobres psicólogos, también vale para la física, para la biología. Más aún, en el caso de García y de Piaget, la identificación de las notas del marco epistémico se hizo a propósito justamente de la ciencia dura, no de las ciencias sociales, ¿no? Básicamente, y no me voy a dedicar a eso porque me llevaría mucho tiempo, la gran diferencia que Piaget y García encontraron entre la cultura china y la ciencia griega y luego lo que llamó la ciencia de la revolución industrial del siglo XVII, fue una diferencia básica en la filosofía que estaba detrás de los descubrimientos científicos. Básicamente la filosofía china, la filosofía dialéctica, la célebre filosofía del taoísmo del yin y el yang, la filosofía del universo como un organismo y la idea de que los elementos, las sustancias no eran partes, sino redes de conexiones entre los componentes de la realidad, hizo que determinadas ciencias fueran posibles y otras no. O sea, la óptica, el magnetismo, fueron parte de la modesta física de los colegas chinos. Hubo muy débil matemática y lógica, justamente porque era un mundo en permanente movimiento, y no hubo mecánica. La mecánica, ni siquiera la de Aristóteles se podía parecer, aunque eran simultáneas, siglo IV, III antes de Cristo. La idea es que el marco epistémico, tanto en China como en Occidente, permitió plantear ciertos problemas e impidió plantear otros, ¿no? Si usted tiene un pensamiento de un mundo completamente dialéctico, totalmente dialéctico, hay enorme dificultad en pensar procesos estáticos. Si en cambio usted vive en un mundo que tiene una dinámica mecánica, en buena medida, como fue el caso de la revolución científica del siglo XVII, era muy posible hacer una teoría física a la Newton, digamos, pero no, eso no era posible en la cultura china hasta que la cultura occidental no penetró por vía de los jesuitas en el mundo chino. Lo importante es que la idea de marco epistémico no es la única, pero es una de las tantas miradas en el mundo de la filosofía que han intentado, filosofía de la ciencia, digo yo, que han intentado ir más allá de la ciencia y buscar lo que está atrás, pero no lo que está atrás como determinante de lo que es la ciencia, sino como un condicionante.
O sea, esta es una diferencia crucial sobre la cual voy a volver una y otra vez a lo largo de mi exposición. Esas trasfondo de pensamiento sobre de qué está hecho el mundo, o sea, la ontología, de qué cosa está hecha, en mi caso particular, luego va a ser de qué está hecha el mundo psicológico, y cómo conocemos el mundo, cómo nos apropiamos de él intelectualmente, cómo explicamos su funcionamiento, y lo voy a referir al campo psicológico. En ambos casos, digamos, en cualquier caso, en cualquier ciencia, esta visión general funciona como un condicionador que permite plantear los problemas, que permite recortar esos problemas, que permite establecer qué unidad de análisis va a predominar en el campo científico, inclusive qué modelo explicativo se va a asumir, qué modo de obtención de datos se va a producir. Todo esto, vamos a verlo con mayor detalle después, tienen una condición básica, no determinante, no deductiva, sino una condición de posibilidad, que es la presencia en los científicos de una concepción del mundo. Desde ya lo digo claramente, los científicos por lo general no saben que disponen de esa concepción del mundo. Es algo que la epistemología genética nos ha enseñado muy claramente, que es el carácter implícito de la concepción del mundo. Los científicos no hacen argumentos filosóficos sobre su versión del mundo. Un científico naturalista no justifica el naturalismo apelando a la filosofía de Whitehead o a la filosofía de Churchland. No. La usa directamente. Para ellos es natural el mundo como hecho solo de cosas naturales. Y de ahí derivan algunas de las cuestiones y problemas que van a tener luego en su práctica científica. Dije Piaget y García, y debo mencionar al pasar que hubo otros pensadores en la historia de la filosofía del siglo XIX, XX, sobre todo el siglo XX, que hicieron algo parecido, pero no igual, para nada. Por ejemplo, el pensamiento de Alexandre Coiré en Francia. Alexandre Coiré, él creyó efectivamente que la filosofía tenía un peso extraordinario en el desarrollo de la ciencia, a tal punto que atribuyó la revolución de la física moderna al platonismo, mientras que el aristotelismo estaba detrás de periodos anteriores de la historia de la física. Bueno, en un cierto sentido, a la francesa, digamos, ¿no? A la francesa, con comillas, los filósofos que seguían a Coiré subestimaron la especificidad del desarrollo científico, el juego metodológico de las componentes de la ciencia, y enfatizaron mucho en el mundo filosófico. Esta versión no es la de Piaget García, y tampoco voy a recordar otra versión, que es la de Strawson, un gran filósofo analítico, quizá el más importante del principio del siglo pasado, que decía que debajo de toda práctica científica había una intuición básica del mundo, había una especie de metafísica descriptiva, como él la llamaba, una especie de concepción que estaba enraizada en la naturaleza humana y en la cual a partir de la cual se montaban, se constituían los sistemas científicos. Bueno, por supuesto que esta visión es asocial, es ahistórica, es asocial, es una versión como todas las versiones analíticas de la filosofía inglesa y americana, tienen una raíz en la naturaleza, no en la historia de la sociedad. Esto es un viejo problema que arrastramos en nuestros debates desde la epistemología genética con los colegas del pensamiento anglosajón, ¿no? El mainstream de la filosofía y el mainstream del mundo psicológico también. Bueno, yo digo, es abigarrado el panorama de quienes pensaron en algo parecido a un marco epistémico. ¿Qué es un marco epistémico? Digamos, ¿cuáles son sus rasgos? Bueno, lo que yo decía recién, precisado un poco más precisamente, es el conjunto de suposiciones acerca de la estructura del mundo y del modo en que lo conocemos, que de manera implícita condicionan el modo de seleccionar los problemas, de recortar la investigación, de formular esquemas explicativos. Esta concepción es
en lo principal, salvo excepciones, que las hay, son implícitas, digamos así, están en el acto mismo de investigar, en el acto mismo de plantear los problemas, pero el investigador no tiene una reflexión argumentativa acerca de la estructura y el sentido de esa concepción subyacente. De manera que la versión Piaget-García, y ahora voy a enfatizar que es muy importante lo que voy a decir ahora, estos conjuntos de supuestos están enraizados en los contextos sociohistóricos. Es decir, la creencia básica de que el mundo es un organismo gigantesco con una interacción de sus componentes tiene que ver con la historia de China, tiene que ver con la historia de la civilización china, tiene que ver con el taoísmo, con la estructura de la jerarquía de las dinastías chinas, pero sigue siendo un conjunto de concepciones. Es decir, acá hay algo que también vale la pena señalar porque sirve para la gente que hace epistemología genética en esta universidad. Si bien las condiciones socioeconómicas son cruciales, las disputas sociales, los conflictos sociales, las diferencias de clases sociales, la historia de los sistemas sociopolíticos están, e inclusive de la propia filosofía académica, están detrás de la construcción de los marcos epistémicos. Pero el marco epistémico mantiene una relativa autonomía. De modo que cuando uno va a especificar por qué la civilización china eligió o pudo pensar en ciertos mecanismos, en ciertos procesos hidráulicos, pudo pensar en problemas del magnetismo, no es porque cambió o porque hubo sustanciales transformaciones socioeconómicas. Esas estuvieron y fueron importantes, pero fue porque había una manera de pensar montada sobre esa situación socioeconómica, un modo de pensar que les posibilitó plantearse esos problemas, que luego se desarrollan por una vía propiamente científica. No sé si se entiende lo que digo. Esta idea que también, dicho de otra manera, para los colegas que saben epistemología y seguramente más que yo, esto es una de las diferencias, no la única, con el pensamiento de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, el gran epistemólogo de nuestra época, el que construyó la epistemología histórica, se distingue de esta versión porque la noción de paradigma es solo propia de una comunidad científica. Hay paradigmas en física, paradigmas en biología, paradigmas en química, hechos por las comunidades. Mientras que la idea de marco epistémico piagetiano y de García hunde sus raíces en las estructuras y en los vínculos sociales mucho más amplios que la comunidad científica. Y esto les da un carácter muy peculiar que yo después voy a explicitar, ¿no? Así que bueno, esta introducción vale para, digamos, subrayar, si se pudiera hablar así, los rasgos específicos que tiene el concepto de marco epistémico. Pero bueno, como tal, este concepto es bienvenido para los epistemólogos genéticos, digamos, ¿no? Porque permiten reconectar la sociedad con la ciencia, ¿no? En realidad, cuando se construye esta noción, en el famoso capítulo 9 de Psicogénesis e Historia de la Ciencia, Piaget y García lo que intentaban hacer era romper con la perspectiva del normativismo positivista que hacía una especie de escisión entre la ciencia y la sociedad. La ciencia deja de tener una dinámica puramente, solamente interna de sus cruces, conflictos, inferencias, falacias, y se articula de manera crucial con sus condiciones histórico-sociales de producción. Este es un rasgo muy importante, muy poco conocido, porque en general los piagetianos se han ocupado de psicología, pero han hecho muy poca epistemología,
Y los que han hecho epistemología se han olvidado de ese capítulo, que es el núcleo duro de la teoría de Piaget de los últimos años de su vida, que cambia por completo nuestro panorama de la relación ciencia y sociedad. Por supuesto que pensada, como dije antes, sobre las ciencias duras. Piaget y García pensaron en el álgebra, pensaron en la física aristotélica y la física medieval, pensaron en la física newtoniana, digamos, en el programa de Erlangen, etcétera, la matemática, pero no se ocuparon de las ciencias sociales. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo como investigadores en las ciencias sociales y humanas es utilizar esa categoría, darle las modificaciones necesarias para que sea útil para pensar, o no más que útil, para que sea pertinente, para que nos diga algo, para que tenga vigor intelectual, para entender cómo es que se investiga en los campos de las ciencias sociales, y en particular en el mío, que soy un investigador en psicología, todo desenvolvimiento, como dicen los amigos brasileños, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahora se va entendiendo el intríngulo que estoy planteando, ¿no? Bueno, pero esta caracterización de marco epistémico, que es el centro de mi exposición y de las preocupaciones que tenemos nosotros en nuestro grupo, no deja de ser bastante imprecisa. Es una caracterización que reclama, que necesita, según nos parece, algunas modificaciones, algunas precisiones, para que esa categoría sea válida para interpretar el avatar, los avatares, la dinámica del proceso investigativo en un campo del conocimiento. Bueno, en primer lugar, a este respecto, entonces, admitimos que en general el marco epistémico, la idea de qué mundo hablamos y de cómo creemos que lo conocemos, si lo reflejamos, si lo inventamos, si lo reconstruimos, como Piaget diría, y tantas versiones que ha habido en la historia del pensamiento. La cuestión del marco epistémico supone un contexto sociohistórico, y ya lo he mencionado, ¿no es cierto?, de una época, no cualquier marco. El marco epistémico no es el contexto social sino un contexto social en una época determinada, condicionada por las luchas políticas y las relaciones sociales específicas de ese momento histórico. Bien, entonces, la primera pregunta que cualquiera se formularía: ¿de dónde sale el marco epistémico? Por ejemplo, el marco epistémico, que nosotros vamos a darle una gran importancia en la psicología y también en la sociología y en la antropología y en general en las ciencias sociales y humanas, que es el marco, la oposición de dos grandes marcos epocales: el marco de la escisión de origen cartesiano y el marco dialéctico vinculado a la obra de Vygotsky y a la obra de Piaget y a Marx y a Hegel. Hay dos grandes miradas, pero lo que quiero decir es esto: ¿de dónde vienen? El marco epistémico, ese contexto histórico. ¿Se puede decir algo más del contexto histórico que solamente decir el término genérico? Bueno, uno puede apelar de manera provisoria, programática y de ninguna manera definitiva para las ciencias sociales a la obra de un gran sociólogo que ha sido muy estudiado en Brasil. Creo que es el lugar del mundo, después de Holanda, donde más ha sido estudiado, que es Norbert Elias. El gran sociólogo holandés Norbert Elias, al cual yo tengo casi una devoción. Norbert Elias construyó un concepto sociológico que es el de configuración, ¿no? La idea de que en la civilización europea, ¿por qué aparece el individuo, el llamado homo clausus? El homo clausus. ¿Por qué aparece el individuo como cerrado en sí mismo, viviéndose como opuesto al mundo social? Es una vivencia social que recogen las filosofías. Pero ¿de dónde salió ese homo clausus?
desde el punto de vista de la historia de la civilización, diría en su obra magna Norbert Elias. Bueno, entre el siglo XVI, digamos, y la Edad Media inclusive, y fines de la Edad Media, se van produciendo una serie de remodelaciones, reintegraciones y diferenciaciones, reconsideraciones de los vínculos entre los individuos en la vida afectiva, en las costumbres de mesa, en los vínculos sociales, etcétera, que va dando lugar al surgimiento del individualismo. El individualismo es un producto histórico resultado de una reconfiguración de los lazos sociales de la Edad Media y de principios de la modernidad. Y de ahí el concepto de configuración, ¿no? Es decir, que en términos relacionales, de conexiones intrínsecas entre procesos, se van constituyendo los modos de pensar y los modos de verse a sí mismos de los sujetos sociales. En este sentido, me parece a mí que este proceso es responsable, que estoy mencionando, de la insistencia de las vivencias de disociación que experimentan los científicos en las disciplinas sociales. Para decirlo de otra manera, ominosamente aparecen y reaparecen una y otra vez ante la mirada de los científicos sociales su perspectiva de soledad frente al mundo social. Esta disociación, que nosotros decimos tiene que ver con el marco epistémico de la decisión, que filosóficamente tiene sus raíces en el pensamiento de René Descartes, el propio René Descartes es él un producto de una larga historia de reconfiguración social de los vínculos entre individuo y sociedad. O sea que no es una idea personal, esto es lo que debe quedar claro. Creo que esto es compatible con lo de Piaget y de García. El homo clausus, el hombre encerrado en sí mismo, cuyas derivaciones contemporáneas son trágicas, ese homo clausus no se deriva de una idea de una persona, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni siquiera de los libros que los expresan, pero no los inventan. En realidad, lo que uno tiene que decir es que el dualismo, sociedad, individuo, el dualismo, dos entidades contrapuestas, no conectadas en el fondo, tienen su origen en el proceso civilizatorio. Es una práctica social, un largo contexto sociohistórico el que ha generado esa disociación, ¿no? Y esto da lugar a conflictos emocionales, bueno, que en un libro famoso Elías lo despliega, y yo no me puedo detener acá ahora, compromiso y distanciamiento, engagement et distanciement, compromiso y distanciamiento de francés, es uno de los libros clave de Elías, donde esto mismo es nuevamente formulado de una manera mucho más precisa, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces esta sería una primera grosera, habría que entrar más en la obra de Elías, digo, pero como perspectiva. Esta es una primera manera de decir, bueno, está muy bien hablar de contexto sociohistórico, las ontologías y las epistemologías de los filósofos, sobre todo de los científicos, vía los filósofos en parte, que forman parte de ese contexto, los filósofos. Esto no es una idea, no son ideas que surgen del interior mismo de la filosofía solamente, sino también de un modo de vida, de un modo de colocarse frente al mundo como resultado de ese proceso entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero hay otro problema que me obliga a precisar el concepto de marco epistémico. Ese marco epistémico se encarna en la cabeza de los investigadores. Para decirlo de una manera completamente grotesca para los colegas que no han conocido estas cosas, que un neurocientista contemporáneo
que un psicólogo neurocientista contemporáneo crea que el cerebro piensa, ¿sí? Que el cerebro va a la escuela, más aún que un cerebro puede ser presidente de la nación, digamos. Es una broma, pero está dicho en un libro. Esa creencia no sería posible si el pensamiento filosófico no se hubiera hecho carne en el investigador. El neurocientista no tiene la menor idea de por qué es un naturalista radical, pero plantea el vínculo de la neurociencia con la educación de una manera de un reduccionismo materialista, naturalista, clásico, de manera total. Él a eso no le llama materialismo, simplemente le es natural porque es el mundo en el que vive, es el mundo de las ideas predominantes, de la ontología predominante en el mainstream del mundo anglosajón. No sé si se entiende la imagen. Entonces digo, ¿cómo es que ese mundo de ideas ligado a un contexto social más amplio se encarna en el investigador que termina creyendo en eso? Bueno, nosotros tenemos que hablar de una regulación social, que no está en Piaget ni en García, pero que para nosotros es fundamental. Digamos, la filosofía, lo metateórico debe trabajar junto con las ciencias sociales para entender cómo el marco epistémico se hace carne, embodiment, en la cabeza de los investigadores. Uno podría decir que ciertamente en muchas actividades de investigación, vale para cualquier ciencia, esto que voy a decir muy rápido, pero particularmente vale para las ciencias sociales, la mayoría de los psicólogos, cuando se inventó la psicología, y ustedes lo conocen mejor que yo, a fines del siglo XIX, cuando se inventó la psicología como ciencia experimental, copiada bajo el modelo de la ciencia dura, tal como el positivismo la proponía, los psicólogos tenían un modo de investigar, y también lo tienen hoy, en muchos lugares del mundo, que es una exigencia social. Hay modos de investigar que son sancionados como modos legítimos de investigar y otros que son sancionados como modos ilegítimos de investigar. Dicho de otra manera, se constituye una especie de moral del investigador que es la apropiación de una obligación social, de un grupo social o de una academia o de una universidad o de una corriente de pensamiento que considera que la investigación se debe hacer de una única manera. Hay buena ciencia y mala ciencia. Y lo que es buena y mala ciencia lo decide el grupo social. No es algo que derive estrictamente o únicamente de la problemática estrictamente metodológico-epistemológica, sino de la imposición de un grupo social. A mí me parece que esto es extraordinariamente importante a tal punto que la objetividad, problemas filosóficos si los hay, sobre el cual podemos conversar mucho, la objetividad positivista, en muchos casos, es el resultado de la imposición de un modo de investigar creado por los grupos sociales, ¿no? Es una aspiración para que diversos sectores sociales crean en la neutralidad de la ciencia. La ciencia es objetiva porque se atiene a los hechos y ningún compromiso valorativo, ningún modo de intervenir la subjetividad debería lastimar la objetividad. La objetividad supone una ciencia que se hace por afuera del individuo. El individuo se atiene a los métodos, muchos de los cuales son impuestos socialmente, y si hace eso bien, entre comillas, bien, produce objetividad. Una objetividad desnuda, una objetividad impuesta de afuera para adentro,
está en las antípodas del pensamiento de Piaget. De eso no me cabe la menor duda, de Piaget, de García y de los colegas que supongo estarán acá escuchándome en este momento, ¿no? Es decir, que se expresa en muchos casos el famoso imperativo americano, el imperativo de Estados Unidos como el país elegido de Dios, el país de la excepcionalidad, que es la cuantificación. Todo método de investigación que no sea cuantificable le quita objetividad al conocimiento, porque la cuantificación es un modo de proceder asubjetivo, individual, y, digamos, de alguna manera, la objetividad como hecho que se impone de afuera se convierte en una regulación social. Es decir, que los investigadores trabajan empíricamente en su investigación, pero bajo el supuesto de que hay que ser objetivos. Esto quiere decir que hay que ser neutrales. Esto quiere decir que la ciencia debe seguir criterios preestablecidos definitivamente y atenerse a ellos como única manera de producir ciencia. Esto daría lugar, por supuesto, a muchas más aclaraciones que por razones de tiempo no estoy en condiciones de dar ahora, ¿no? Bien, esto es si tenemos a Norbert Elias como el origen de la decisión profunda entre pensamiento y lenguaje, emoción y conocimiento, individuo y sociedad, valor y hecho, sujeto y objeto, esa separación tajante que es el marco epistémico de la decisión, que nace que filosóficamente nace con Descartes, pero su origen está en esa intimidad del homo clausus que yo hablaba, ese carácter general que ha dado origen a la psicología, prácticamente desde el siglo XVI hasta hoy mismo, sigue siendo hegemónica en el mundo una versión de la investigación psicológica como una investigación centrada en un individuo, la sociedad afuera principalmente, ¿no? La famosa teoría computacional, teoría de la información, etc. Lo que quiero decir es que esa perspectiva, ese marco epistémico ha tenido ese origen del Homo clausus y ha tenido también como una dinámica, como una modalidad de inserción en la credibilidad de los científicos en las regulaciones sociales de las instituciones, a lo cual yo agregaría finalmente, si se me permite, lo que ha desarrollado en su obra un extraordinario sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nos ha enseñado que la ciencia es un campo de fuerza. Que sean físicos, matemáticos o psicólogos, por modestos que sean los psicólogos, todos ellos ocupan lugares en las relaciones jerárquicas de la estructura institucional, universitaria, académica, grupal y hasta empresarial. Y hay una batalla por ocupar esos lugares. La batalla que Bourdieu llama con mucha claridad las relaciones de fuerza. Hay una pelea por las relaciones de fuerza. Sin ninguna duda que este es otro regulador social muy importante. No hay ninguna investigación en ninguna disciplina del mundo que pueda hacerse por afuera de la batalla por ocupar espacios en la cultura. Y diría yo, en el respeto al capital simbólico, tal como lo llamaba en su momento Pierre Bourdieu, ¿no? Claro que esto no involucra reducir la ciencia a las relaciones sociales. Ojo con esto. Cuando defendemos nosotros la idea del marco epistémico, lo que estamos diciendo es que la ciencia sublima al marco epistémico. El marco epistémico, sublima a esas relaciones de fuerza. Quiere decir que uno pelea por un lugar en la academia, uno pelea por un lugar en el lugar que están ustedes, los amigos brasileños, en sus propias instituciones, pero el que gana es el que tiene mejor prueba, es el que tiene más coherencia en su modo de pensar, es el que logra una consistencia mayor en sus argumentos. Es decir, que Bourdieu nos muestra muy bien esta doble faz de la ciencia, que por un lado la ciencia cualquiera sea, supone potentes marcos epistémicos y muchas condiciones sociales atrás, pero también y en última instancia, los triunfadores en las luchas del campo, en física o en psicología, o en epistemología también,
son los que tienen a los argumentos más creíbles. O sea, usando un lenguaje freudiano, Bourdieu habla de la sublimación de las prácticas sociales, a veces impuras e inaceptables, pero que, sin embargo, constituyen la intimidad de gran parte de la vida académica. Bien, entonces, lo que yo acabo de formular, y es interesante debatir con los amigos brasileños, es que efectivamente aquí estamos en presencia de una categoría filosófica, que es la de marco epistémico, que tiene originalidad, sin duda, tiene ciertos límites en su manera de ser formulada, que reclama un despliegue más preciso para hacerla más potente. ¿Más potente para qué? Para hacerla más potente en tanto los marcos epistémicos se incorporan a la investigación científica. No están afuera, están adentro. No, lo que Piaget y García dicen, pero se limitan a esto, es el marco epistémico permite recortar los problemas de investigación. Nos muestra qué es aquello que es digno de ser investigado y qué es lo que no nos importa, porque queda fuera de nuestro modo de pensar. Acuérdese del problema de la civilización china y la mecánica del siglo XVII. Pero no pasan a analizar todavía de qué manera interviene el marco epistémico en los procesos mismos de la elaboración de una investigación, que tiene una relativa autonomía. En esto nosotros seguimos a un gran filósofo y psicólogo, investigador estoniano, Jan Baltziner, quien habla de un ciclo metodológico. Quiere decir que cuando ustedes se ponen a investigar en cualquier campo, y en particular el que a mí me preocupa, que es el campo de la psicología del desenvolvimiento, el investigador pone en juego su intuición personal, educada en la historia en una institución, pone en juego teoría psicológica, pone en juego hechos construidos o datos construidos en el proceso de investigación, pone en juego lo que voy a decir ahora, los valores, y pone en juego la gran concepción del mundo que es el marco epistémico. El marco epistémico, si bien no determina la investigación, decir que la condiciona quiere decir que entra a ser asimilado al proceso mismo por el cual producimos conocimiento en un campo determinado. No queda afuera, queda adentro. Y al quedar adentro interactúa con la teoría, con los hechos, con la intuición del investigador, entra a participar de discusiones, etc. Y justamente el lado del contexto social más importante de ese marco epistémico, el más importante de todos, y que Rolando García, en su libro sobre el sistema complejo, intuyó al investigar la interdisciplina de los sistemas complejos, son los valores ético-políticos. Para nosotros, hoy, no se puede hablar más de ciencia por afuera de los componentes de qué queremos que sea el mundo, a qué aspiramos que sean los niños, de desenvolvimiento. ¿Qué aspiramos? ¿A un niño solidario o un niño individualista? ¿Aspiramos a controlar el comportamiento de los niños o aspiramos a generar agencia frente a los problemas que ellos elaboran? ¿Nosotros aspiramos a un niño homogéneo, natural, universal, o aspiramos a un niño de una gran heterogeneidad étnica? Esto no son datos, son valores ético-políticos. Es lo que el investigador, no siempre sabiéndolo, cree que tiene que pasar. Yo investigo creyendo que hay que lograr que los sectores que yo investigo se emancipen de la explotación. Un psicólogo que pretende investigar sin considerar estos aspectos y que cree en la neutralidad de la ciencia tiene un valor que dejar el mundo como está. Es tan valorativo
la neutralidad como la creencia en el peso de los valores ético-políticos en la investigación. Por supuesto que no voy a hacer acá una discusión que tiene su historia en la filosofía, particularmente a partir de Max Weber y llegando a Hilary Putnam, y el propio García y Piaget, que hasta cierto punto lo aceptaron, de que no hay diferencia radical entre hechos y valores, que los juicios de valor son también juicios fácticos, y los juicios fácticos están cargados de valor. No hay manera de recortar tajantemente al mundo en lo que decimos que es y lo que decimos que queremos que va a pasar. Hoy la filosofía, inclusive la filosofía analítica más avanzada, niega la dicotomía hecho-valor como un rasgo más del pensamiento decisionista de la disociación, ¿no? Entonces, bajo esta consideración, nosotros pensamos que es muy importante que los investigadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, pongan en el corazón de su investigación los valores. Y entonces esto implica un cambio en el concepto mismo de objetividad. La objetividad, como decía Gastón Bachelard hace mucho tiempo, un amigo de Piaget de hace 80 años por lo menos, la objetividad no es un dato, es una construcción. La objetividad no es lo que se nos da, sino que es un proyecto. Y esto quiere decir que la objetividad se construye en la interacción entre los investigadores. Y esa construcción de los investigadores implica poner en juego métodos, cuestionar soluciones, inventar métodos que no estaban dentro del marco epistémico anterior, pero también supone debatir los valores que van a orientar su investigación. Hay una posibilidad cierta, y de hecho se ha mostrado que es así. Bueno, ¿quién lo ha mostrado? El más grande intelectual brasileño, Paulo Freire. Paulo Freire fue el que mostró claramente que los valores de emancipación son predominantes en el campo educativo y que la investigación no puede no tomarlos en cuenta. Los valores ético-políticos no pueden quedar afuera de la investigación. Tienen que estar adentro y deben ser debatidos adentro de la investigación. El mundo académico rechaza esto que estoy diciendo yo. La ciencia que se nos ha enseñado durante décadas, durante siglos, es neutral. Y la objetividad, como dije, es un dato, no es una producción, no es un resultado. De manera que, desde este punto de vista, las ideas de Norbert Elias, las regulaciones de las prácticas de las instituciones, las ideas de sublimación de Bourdieu y ahora el concepto de valor, que es absolutamente social, porque si hay algo que es propio de una sociedad conflictiva, en disputa, etcétera, son los valores de sus protagonistas. Y esos valores no pueden quedar fuera de la ciencia, se forman parte, y el marco epistémico entonces incluye para nosotros, además de la teoría del mundo, de qué diablos está hecho este mundo y de cómo lo conocemos, incluye lo que creemos que deben ser los sujetos de nuestra investigación. Y esto vale para todos los niveles de la ciencia. Vale para el contexto de descubrimiento, vale para el contexto de justificación, vale para el contexto de aplicación, vale para el contexto pedagógico. Cualquier práctica científica no se puede desconectar de los valores y debatir sobre ellos, y su lugar en la objetividad es hoy un patrimonio, entre otras cosas, de la epistemología feminista. La epistemología feminista es la que nos ha puesto de manera más evidente, más clara, más convincente sobre el rol de estos valores en la construcción del conocimiento. De manera entonces que, para no molestar demasiado a los colegas, lo que quería decir es que ¿qué corrientes psicológicas están, en buena medida, se han constituido bajo ese manto que llamamos marco epistémico? Bueno, claramente, ya desde fines del siglo XIX, el marco llamado de la decisión, que no es lo mismo que el marco dialéctico de los chinos, es un marco para la ciencia social, no es un marco para la ciencia dura, es un marco epocal. Ese mundo del homo clausus de Elías es lo que llamamos, filosóficamente hablando, el marco epistémico de la decisión, de la separación tajante, sin alternativa,
Y entonces, entre individuo y sociedad, entre sujeto y objeto, desde el punto de vista del conocimiento, entre valores y hechos, entre lo interno y lo externo, entre representación y mundo, etc. Estas disociaciones estuvieron en el origen de la psicología. Dos desenvolvimientos. Dos desenvolvimientos surgió desde ahí y se ha prolongado hasta el día de hoy y sigue siendo hegemónica lo que se llama el mainstream de la psicología del norte, digamos, que es una mezcla de neurociencia naturalista junto con psicología cognitiva dura, digamos, para no dar otras teorías porque sería demasiado tiempo, son psicologías que han tenido o que se han cobijado, se han contextualizado al interior del marco epistémico de la decisión. Por eso es que en la psicología cognitivista contemporánea, que tiene sus seguidores en Brasil, muchos en mi país, y de manera hegemónica por completo en Estados Unidos o en Inglaterra, la actividad mental, el desarrollo de qué es, de un proceso mental interior. Hay un proceso de elaboración computacional de las representaciones para la cual el mundo externo social funciona como una especie de input. El output, que es el comportamiento, está mediado por el proceso de elaboración de las funciones ejecutivas, de la memoria a largo y corto plazo, a los procesos de estrategia, todo eso muy valioso. Pero el marco epistémico es el de la decisión. El individuo está disociado de la sociedad. Claramente, la mente está disociada del cuerpo. La mente está disociada del cuerpo, salvo excepciones. O está reducida al cuerpo, como sería la neurociencia contemporánea más naturalista. Entonces digo, no estamos diciendo, atención con lo que voy a decir ahora, el marco epistémico, dije al principio, no determina la calidad de una investigación científica. Condiciona su proceso e interactúa y se modifica, porque no es una idea platónica, es una concepción que interactúa con las intuiciones, las prácticas, las teorías, los hechos, los métodos específicos. Es un entramado que llamamos ciclo metodológico. Pero ese marco epistémico no impide que por ese proceso de interacción metodológica en la investigación entre los actores haya ciencia que no comparte nuestro marco epistémico. Mi marco epistémico es como el de Piaget, era dialéctico. Nosotros creemos que no hay sujetos sin objetos. Nosotros creemos que no hay individuos sin sociedad. No hay valores sin hechos. No hay interno sin externo. Hay un entramado entre las actividades de los hombres y su contexto sociocultural en el cual se maneja. Si usted toma el conocimiento y lo saca del contexto, es un conocimiento completamente abstracto, disociado del contexto. Bien, esto es cierto, pero sin embargo, podemos decir que al interior de una mirada disociadora del mundo se ha producido ciencia, y esto debemos aceptarlo. Incluso, más aún, yo no estoy de acuerdo con el mundo de la naturaleza mecanicista de Newton, pero la física de Newton es una ciencia. Nadie puede discutir la física de Newton, se la puede complementar, se la puede enriquecer con la relatividad, la cuántica, etc. Pero el marco epistémico es un marco epistémico mecanicista de las partes que determinan a la totalidad de una relación causal completamente unilineal. Entonces, también acá tenemos que decir que nosotros discrepamos con los psicólogos cognitivistas en el marco epistémico y en algunas, y discrepamos porque hay problemas que no se pueden plantear, pero al interior de lo que sí se pueden plantear hacen ciencia. Yo no digo que no es un logro el estudio de la memoria de corto y a mediano plazo que han desarrollado los científicos americanos y anglosajones. Sería un disparate negar eso. Pero el límite, que es un obstáculo epistemológico, como diría Bachelard, es que este enfoque mecánico disociado no permite plantear problemas que son los que nos importa a los psicólogos genéticos,
¿Qué problemas? Los problemas del desarrollo, los problemas del salto cualitativo, los problemas de la equilibración, los problemas de la transformación reorganizadora del conocimiento. Estos problemas no son vistos por los colegas porque el marco epistémico no lo permite, pero al interior de los métodos que emplean orientados por el marco epistémico pueden hacer ciencia. Y esto es muy importante porque si no tendríamos una mirada puramente ideológica que nos llevaría a cuestionar de una manera radical todo logro, toda adquisición de conocimiento que no comparta con nosotros nuestro punto de partida. El punto de partida de nuestro marco epistémico es efectivamente el marco epistémico dialéctico, que está claramente por primera vez en Vygotsky, en el año 31, lo planteó por primera vez en su famoso libro sobre la crisis histórica de la psicología. Desde ahí, y gran parte de la obra de Piaget son dialécticos. Suponen un mundo dinámico en conflicto y en resolución de conflictos. Y suponen que ese mundo permite pensar y establecer unidades de análisis que no tienen nada que ver con las que salen de la psicología clásica, digamos. Sería muy largo, habría mucho que explicar acerca de estas cosas, ¿no? Pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que yo no estoy negando rasgos de cientificidad, porque del marco epistémico no se deduce lo que hace un investigador. El investigador trabaja apoyado en el marco epistémico para construir sus problemas y a elaborar sus unidades de análisis. Pero el marco epistémico no determina la verdad o falsedad de lo que hace el investigador. Tampoco los valores. Cuidado, que yo sea partidario de un niño emancipado de la explotación, entonces mi psicología toma en cuenta su voz, le pregunto, escucho lo que piensa, me dirijo a las condiciones de vida del niño e investigo no como un niño universal, sino como un niño situado en determinadas condiciones, no garantiza que lo que yo diga está bien, porque mi metodología puede ser errónea, porque mis hipótesis pueden estar mal planteadas, ¿no? Yo creo que en esto hay que tener mucha claridad, me parece a mí al menos. Ningún valor que yo ponga en juego en la investigación científica predetermina la verificación de las hipótesis. Una hipótesis sugerida por un valor puede ser verdadera o falsa, pero ese valor de verdad o falsedad lo construye el investigador por los procedimientos específicos. Los valores no se imponen, no determinan lo que es verdadero o falso. Esto es otra consecuencia del marco epistémico. El marco epistémico, seguimos diciendo que no determina, no deduce, no vuelve científico lo que se hace, sino que lo hace posible. Bueno, digámoslo así, bueno, yo creo que ya estamos en un tiempo prudencial y sería muy, muy largo, tendría 1000 cosas que desarrollar, pero digo, bien claro es esto, las categorías filosóficas como escisión, reduccionismo, dualismo, son categorías filosóficas que discuten los filósofos con todo derecho. Yo no estoy acá haciendo una discusión filosófica de esas categorías, pero digo que esas categorías se han hecho carne por razones históricos sociales en la cabeza de muchos investigadores en distintos campos disciplinarios. Y esto orienta el modo de producir ciencia, aunque luego interactúan con procedimientos, métodos, hechos, intuiciones, y la investigación adquiere cierta autonomía respecto a las condiciones sociales que están atrás, sin por ello, digamos, quitarle valor al marco epistémico, ¿no? Es un tema en discusión. Realmente lo que yo he dicho es muy modesto, no estoy ciertamente dando la lección a nadie, no tengo la pretensión que a veces tenemos mis compañeros argentinos de imponer ideas a otros, sino que tiro estas ideas como resultado de años de trabajo con otros colegas y me gustaría escuchar cómo ven ustedes esto, qué problemas creen que plantean y si tiene algo que ver con la epistemología genética, para nosotros sí. Yo lo paro acá porque son las 16:11. Creo que es un buen momento.
Y si quieren que yo extienda algo, no tienen más que preguntar y bueno, discutir lo que digo, con todo gusto. No sé si está así, Ricardo Tassinari, ¿estás de acuerdo? Sim, parabéns, né, por suas ideias, sua apresentação, por seu trabalho, né? Bom, vamos então começar uma discussão, né, a respeito das ideias do professor. Peço que as pessoas levantem as mãos, né, quem gostaria de colocar as perguntas. Bom, eu gostaria de, bom, Sí. inicialmente, né, obrigado, de fato, pela palestra, é muito instigante essa noção de marco epistêmico, apesar de várias discussões que você trouxe aqui, não é algo exatamente que eu trabalhe com essa noção de marco epistêmico, ou que a Tú gente no até trabajas, tú me dices que tú no trabajas. isso, não diretamente, mas há Sí. vários tópicos que você tocou, Ujú, e que passaram já por muitas discussões aqui no nosso grupo e que é o centro de nossas discussões, de nossos interesses, né. Eu vejo bastante convergência quando você, por exemplo, traz a ideia de que o marco epistêmico é uma certa metateoria filosófica, né, ujú, uma teoria que fala de teorias, fala de si própria, organiza a própria realidade, né, ujú, e que nesse sentido, em termos daquilo que é colocado como existente, da ontologia, ela é anterior a muitos métodos científicos e de pesquisa, e que orienta, né, a própria pesquisa científica, né, elementos também como mostrar que valores e intelecção não são dissociados, né, ao contrário, todo ato de intelecção e de ação do sujeito no mundo pressupõe valores e está conectados a valores, o que faz, então, com que a gente não possa acreditar numa noção de neutralidade científica sem estar conectada a valores, né? As duas coisas sim, estão ujú, sempre conectadas. Mas eu fiquei um pouco perdido em ujú, alguns momentos da sua fala e talvez em algumas questões mais gerais que eu vou buscar aqui formular. ujú, Por exemplo, em certo momento você falou, talvez eu acho que mais por uma certa ênfase, né, uma hipérbole do momento, uma forma de dar ênfase, você afirmou assim: valores são absolutamente sociais, né? E aí eu fico pensando assim, absolutamente sociais, quer dizer, será que não existe, né? Eu achei que foi um pouco Está forte. mal, está mal. Tá, Es una tá, expresión al pasar. Son tá. sociales e individuales simultáneamente, totalmente. Sim, sim. E é isso que eu estava pensando na sua fala. Eu acho que você traz vários problemas interessantes e importantes para a gente pensar, mas quando a gente pensa, por exemplo, em geral, assumida dicotomia entre sociedade e indivíduo, que justamente você está tentando mostrar, ao meu entender, que não é assim, eu acabo pensando num viés da teoria do Piaget via teoria de sistema, ou seja, a sociedade é composta de indivíduos. Indivíduos são sistemas dentro de um sistema maior, que é a sociedade, né? E claro que os comportamentos da sociedade, né, a dinâmica social, como a gente caracteriza, ela é também um sistema das dinâmicas individuais, dos comportamentos individuais, né? E, portanto, aí os valores sociais vão ser um reflexo, não um reflexo, mas está diretamente conectado aos valores individuais e vice-versa. Eu costumo sempre a pensar muito mais de um ponto de vista que eu chamaria talvez de estatístico, ou seja, você tem aí um conjunto de forças que parte do comportamento individual e vão se compondo. Então, as forças sociais acabam sendo muito mais uma composição desses vetores, né? Claro que não é um processo cego, então os próprios seres humanos têm uma certa compreensão da sociedade e acaba se alinhando a certos valores, a certas formas de ação, né? Então, ou seja, que é um grande sistema complexo,
do qual é composto dessa parte indivíduo-sociedade, né? Nesse contexto, e que a gente já colocou aqui em algumas vezes em outros seminários, uma noção que eu tenho trabalhado bastante é a noção de centração epistêmica e descentração epistêmica. O que é a centração epistêmica? Ela está no âmbito do que você chamou de metafilosofia, né? Ou seja, é você acreditar que a sua forma de ver o mundo, porque como você mesmo colocou, o que a gente tem é uma construção do que é o mundo, né? Do nosso conhecimento, é isso que a gente tem acesso, né? A centração epistêmica é, então, acreditar que essa nossa construção é a própria realidade, sem perceber que você está num universo onde tem outras construções de realidade, né, concorrentes com a sua, algumas mais antagônicas ou menos, e que a gente precisa elaborar, então, uma teoria que haja descentração epistêmica, ou seja, que a gente considere essa pluralidade de visões, né? Então, eu queria perguntar como é que o marco, a noção de marco epistêmico, que para mim é muito interessante, porque traz todo o que você ressaltou, né, da importância da filosofia, de uma certa teoria anterior, que tem uma certa correlação social, né? Eu entendo tudo isso, mas eu queria saber como ela permite uma descentração epistêmica, ou seja, a gente compreender que a nossa forma de ver o mundo é apenas uma dentre outras, né? E como, a partir daí, vamos dizer, escolher a melhor. Porque, assim, melhor e melhor em que sentido? Essa também é a pergunta, né? Porque em que medida a gente foge de simplesmente uma, como é que eu vou dizer, uma relativização geral e completa, né, das possibilidades aí, quer dizer, não tem pontos onde se apoiar, porque, assim, olhando para a própria teoria do Piaget, né, e aí que eu estou chamando de teoria do Piaget é a teoria dos esquemas de ação, da coordenação dos esquemas de ação, da possibilidade de representação com símbolos, com signos, com operações internas. Essa teoria, ela entra dentro do indivíduo, ela mostra uma estrutura dentro do indivíduo, né? Então, como essa estrutura do indivíduo se correlaciona com essa teoria, com essa totalidade social? Essas estruturas já não mostram uma realidade que independe, tem uma certa objetividade frente às nossas concepções? Eu acho que não foi muito claro, eu falei várias questões, mas... No, eso, usted plantea muchas cuestiones y que yo no creo que pueda responder, pero hay algunas que sí puedo responder. En primer lugar, nosotros en mi grupo de investigación, que hace 30 años que trabajamos, la relación individuo y sociedad, nosotros la hemos trabajado en la investigación concreta, no solamente en una cuestión abstracta, individuo y sociedad. Bueno, sí, pero para nosotros no hay individuo sin sociedad en concreto. Para cuando un niño comprende que tiene derecho a su intimidad en la escuela, esto depende de su práctica social con la maestra. Es decir, y él puede elaborar o no, o hasta cierto punto, pero esa elaboración está condicionada por su participación en una cierta práctica social. El niño es objeto de una práctica social y ese ser objeto se convierte en una actividad de agencia, de sujeto, que reconstruye lo que hacen con él. Pero no es que el niño conoce por su cuenta, en los esquemas, todo es individual, y después viene la sociedad. Eso es una manera, ese es un piagetismo clásico que hoy ha caído totalmente. No existe el piagetismo clásico. No hay esquema que no tenga un vínculo social. Hasta el objeto permanente piagetiano, hoy sabemos que es inescindible de un otro. Para construir un objeto permanente, un niño debe interactuar con objetos convencionales, debe trabajar con sistemas semióticos, con otros. No hay un niño individual que se enfrenta a un mundo exterior y lo reconstruye. Lo reconstruye, pero con ayuda de otro. La sociedad está metida en el corazón del conocimiento, lo cual no niega la construcción.
El niño es constructivo. El invento genial de Piaget es la idea de construcción cognitiva. Por esa construcción hoy no es sujeto-objeto solamente, es sujeto-objeto otro. Esto es lo que nos muestra a nosotros la investigación de conocimientos sociales de los niños sobre la justicia, la intimidad, la participación política, la autoridad. En otros campos pasa lo mismo, el objeto permanente. Hay miles de situaciones. La historia de la alfabetización. No hay un sujeto individual que luego se conecta con la sociedad. No. En la naturaleza misma del conocimiento está imbricado el mundo social, pero no es una determinación del mundo social. Eso sería un sociologismo. Algunas psicologías culturales tienen un grave defecto de negar la actividad constructiva de los individuos y los reducen a ser nada más que un desprendimiento, una expresión de una situación social o de un rasgo cultural. La dialéctica es justamente la inescindibilidad de los dos componentes. Y entonces eso nos permite revisar muchos aspectos de la historia del conocimiento de los niños a nosotros, ¿no? Y yo creo ser piagetiano, pero ser piagetiano hoy es ser piagetiano cambiando a Piaget, como pasó con la historia del pensamiento. No sé, es newtoniano por Newton, es piagetiano porque quedan los problemas que planteó Piaget, quedan algunos componentes fundamentales de su teoría, pero esto hay que cambiarla. Yo no puedo creer que un niño conoce la sociedad por procesos operatorios. Es conocimiento conceptual, de dominio, hay representaciones sociales. Hay que revisar mucho la teoría de Piaget para entender cómo se conocen sectores de la realidad, y ni qué hablar de la educación. Pero eso no va en contra de Piaget. A Piaget se lo defiende transformándolo, no copiándolo. No creo que sea tu posición, pero digo, el problema del individuo y sociedad está en el núcleo duro del debate que hoy se tiene en el campo de la epistemología genética, según yo creo, ¿no? Tá, bom, eu No, pero vou escucha, passar y para os... hay un punto más que tú dices que es bien importante. En la investigación empírica, ya no hablamos de los sujetos en general, sino de proceso de investigación. El proceso de investigación se modifica, se vuelve más objetivo, pero se vuelve más objetivo porque se acerca, como decía Piaget, se acerca asintóticamente al mundo, sin agarrarlo del todo nunca. El mundo es como el agua entre los dedos. Lo queremos tenerlo y se nos escapa, pero avanzamos indefinidamente hacia él, asintóticamente. Ese avance está elaborado por una actividad social, por un acuerdo intersubjetivo y por oponerse a miradas sociales que frenan el proceso de construcción de conocimiento. Entonces yo creo que hay una creciente objetividad porque hay una creciente diálogo, hay un creciente intercambio, un creciente potencialidad de los conocimientos que se van logrando en los acuerdos entre los científicos. Yo no creo que como vos no hay una objetividad previa al conocimiento, sino que es un resultado del conocimiento. Lo que es previo al conocimiento es el mundo, no la objetividad. Hay un mundo antes de nosotros, pero la objetividad es un producto de la historia del conocimiento humano. Esto lo decía Piaget y un gran filósofo llamado Antonio Gramsci. Ok, tem outros pesquisadores aqui que levantaram a mão. Eu acho que eu vou passar. Bom, o professor André Morelli, por favor. Acá está. Que tiene una foto de un rostro de Van Gogh, por lo que veo. Sim, mas eu sou... Quando Van Gogh faleceu, eu ainda não tinha nascido. Não fui modelo de Van Gogh. Professor Ricardo, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês pela segunda vez e pedir desculpas de não ter aparecido depois, né, da minha fala lá no passado. Eu ainda estava lá em Genebra e foi um prazer muito grande ouvir o professor Castorina. Eu assisti uma palestra dele quando ele foi na Unesp em 2005, se eu não me engano. Eu era estudante. Tú eras estudiante y yo no era viejo.
E também é um prazer ouvi-lo, porque o Ramiro Tal fala Sí, muito Ramiro Tau, do sí, senhor. amigo mío, Ramiro es un compañero mío, Ramiro Fala, Tau. fala muitíssimo. E Silvia Parradayan também fala Sí, muito, mas Ramiro eu creio que é o maior fã é o Ramiro. É, assim, eu estou tentando processar o que o senhor falou aqui, né? Usando metáfora computacional, né? Que não foi recomendada, mas eu estou usando mesmo assim, porque eu não esperava que uma perspectiva construtivista pudesse se deslocar tão rapidamente ou tão fortemente para um relativismo, como o senhor está colocando, e certamente não aquí esperaria llamas isso em relativismo, PG. pero aquí llamas relativismo, aquí llamas relativismo. Relativismo, eu estou tomando relativismo não no conceito da física quântica, mas no conceito pós-estruturalista, de imaginar que a objetividade é uma construção social. Então, quando aprendemos sobre o mundo físico, por exemplo, estamos também aprendendo, estou pensando em termos de esquemas e de estruturas, estamos também aprendendo sobre o social. E eu me pergunto qual é a diferença, então, entre o desenvolvimento social e moral da compreensão da realidade física, já que ambas, na realidade, têm o mesmo fundo epistemológico. Eu me surpreendi de ouvir o senhor colocar um construtivismo como um relativismo ao colocar em perspectiva a possibilidade de objetividade, devido ao impacto que isso tem na própria epistemologia genética. Então, eu estou até um pouco ansioso para entender melhor o que o senhor quer dizer. Bien, te voy a contestar, pero Ricardo, pues me puedes aclarar porque el portugués me es un poco difícil. El colega me llama relativista, dice que mi posición es relativista, ¿no es así? Isso, exato. Eu acho que é justamente aí, André, você me corrige se eu estiver errado, porque a gente fica se perguntando, tá, mas na onde que o professor Castorina está erigindo o que ele está falando, a teoria que ele está colocando? Quer dizer, qual é o chão, qual é o solo, né? E assim, não só a sua própria teoria, mas as teorias em geral. Quer dizer, quando a gente fala de uma certa noção de objetividade, é isso que nos garante, seja lá qual ela for, porque temos várias na história da filosofia. Tem a objetividade kantiana, por exemplo, a Sí, objetividade humaniana, e aí sí, vai, né? claro. Quando você fala em Esa sí que es objetividade. relativista. Então, Esa sí mas que es relativista. então a gente tá pensando, será que o professor Castorina é um relativista? Parece que No, tudo depende dessa construção la social. respuesta al Aonde está a colega, realidade no final no, das está contas? muy bien. Seria isso, André? Es una excelente pregunta. Me encanta que me haya preguntado esto y me hace pensar lo mal que digo las cosas, lo mal que me expreso. Pero en primer lugar, soy anti-relativista. Porque el relativismo postestructuralista del que tú hablas no defiende una objetividad social, niega cualquier objetividad. Todo conocimiento para el postestructuralismo es un hecho de lenguaje, es un acuerdo lingüístico de los actores. Y no hay otra cosa en el mundo, diría el amigo, ¿cómo se llama? Este gran filósofo americano, el de el mundo como la naturaleza como representación del mundo. Se me escapó ahora el nombre, no importa. Todo relativista es partidario de una reducción del conocimiento al acuerdo intersubjetivo. Y ese acuerdo intersubjetivo está basado en el lenguaje. Yo no digo eso para nada. Lo que yo estoy diciendo es que un conocimiento es subjetivo porque hay acuerdo. Claro que hay acuerdo, pero hay un acuerdo basado en métodos de investigación, basado en prueba empírica, basado en controversias conceptuales, basado en comparación crítica de argumentos. No es el simple acuerdo de un grupo lo que da la objetividad, sino que es el acuerdo de un grupo en relación a investigación, a aproximarse al mundo. Piaget era muy claro, el conocimiento, Piaget citaba a Bachelard, y decía que la objetividad no es el mundo real, es la aproximación al mundo real que logramos por acuerdos y procesos
de construcción de conocimiento. Esa es mi posición, bien piagetiana. Yo no soy relativista, ni lo quiero ser, como dicen los chicos, los garzones, ¿no? Los filos, ¿cómo le llaman ustedes a los niños? Los garotos. ¿Cómo dicen los garotos? Ni lo quiero ser. No. Yo soy, claramente me opongo al relativismo, porque el relativismo lleva a una especie de que vale todo, no hay conocimiento, no se puede distinguir el conocimiento más avanzado del menos avanzado. Yo tengo una total oposición al relativismo, pero sí digo que otras cosas, pero el opuesto, aparente opuesto al relativismo, que es el absolutismo objetivista, que es una objetividad sin sujeto, es una objetividad simplemente del mundo, esa es una posición equivocada, esa es una posición típica del positivismo filosófico. Yo creo que una cosa es la realidad como lo que es independiente del sujeto y de la sociedad que conoce, y otra cosa es la aproximación a esa realidad por etapas, por niveles, por procesos, por acuerdos, pero acuerdos basados en investigación concreta, no en acuerdo puramente subjetivo de los participantes. Por eso yo te decía hoy que los valores no pueden determinar la calidad de una investigación. Los valores sugieren la investigación, pero luego no predeterminan. Luego es la puesta en acto de la interacción compleja en el ciclo metodológico de los componentes, la que da lugar a conocimientos más aceptados o otros menos aceptados. Hay conocimientos que han vencido los desacuerdos. Por ejemplo, la física de Newton. Por ejemplo, la matemática euclídea. Por ejemplo, la matemática de Erlangen. Hay miles de ejemplos de acuerdos que se basan en procesos intelectuales, en pruebas, en argumentación. Quien niega eso es un relativista. Yo no soy relativista. No sé, Ramiro Tau, qué piensa, pero yo no soy relativista. Bom, Ramiro, tivemos uma ótima conversa aí, eu e Ramiro, sobre Foucault, Deleuze, Guattari e Latour. Bueno, está bien. Bueno. E ele ficou muito bravo com o debate que ele viu da professora, também de Buenos Aires, agora está em La Plata, relativizando o pensamento piagetino. Bom, Ramiro certamente son no niveles es un de relativista. conocimiento muy distintos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Deleuze es un extraordinario filósofo y Foucault también. Pero Foucault, con todo mi respeto por sus contribuciones al estudio de la constitución de las epistemes y la constitución de cómo el discurso y el poder han marcado la historia de la psicología y de otras ciencias, como la medicina. Sin embargo, la teoría de la verdad de Foucault es discutible, porque reducir la verdad a una relación de fuerza, a un cruce de espadas, como dice él citando a Nietzsche, a un cruce de espadas, es una versión reductiva de la verdad. Hay verdad relativa, no relativista. Hay verdad relativa que se produce por eso, por su investigación, y eso Foucault no terminó de verlo. Yo en eso no soy Foucaultiano, disculpadme. Lo respeto mucho y lo he leído mucho, pero no en eso no acuerdo, en esa versión. No sé vos, Ricardo, qué pensás. Eu até tenho mais perguntas, mas tem mais gente na fila. Bueno, adelante, tenemos hasta las 5, son y 35, así que adelante. Tá, eu passo então a palavra ao professor Juan Sebastián Zapata Mujica, por favor, Juan. Hola, buenas tardes. Hablas en castellano, por lo que veo. Sí. Quería agradecer a Ricardo primero por el espacio nuevamente, porque vuelvan estas sesiones. A André por traer esa cuestión tan estimulante que a mí también me estaba interpelando un poco. Y bueno, al profesor Castorina, lo he leído bastante, pero hasta ahora tengo el gusto de interactuar con usted, profesor. Y tenía una serie de preguntas que voy a intentar resumir en el comentario siguiente. La primera es simple y es preguntarle si existe pues un artículo donde esté publicado esto que usted acaba de presentarnos, pero más allá de eso, yo quería indagar por su relación con Elías. Yo soy sociólogo colombiano,
donde la profesora Vera Weiler ha tenido una influencia importante. Conozco la obra de Vera Weiler, conozco la obra de Vera Alguien, Weiler. alguien en los comentarios también le preguntaba sobre Günter Dux, un sociólogo que a mi parecer es el sociólogo más piagetiano que ha existido hasta el momento, muerto recientemente, sociólogo alemán. Pero entonces yo quería preguntarle a usted cómo llegó a Elías, porque yo llego a Piaget a través de Elías, pero casi no conozco Bueno, personas de yo filosofía llegué y ética que llegué a Elías. Yo llegué a Elías por la relación entre ontogénesis y sociogénesis, que está planteada en el libro sobre la civilización. Yo llegué por ahí y estuve muchos años participando de los congresos que organizaba un señor muy interesante, cuyo nombre se me fue de la cabeza. Ademir Guevara. Emil Guevara. Yo estuve con Emil Guevara muchos años trabajando, por lo menos participé en 5 o 6 congresos y escribí artículos y dialogué con Vera, pero yo me acerqué a Elías por Piaget, al revés. No a Piaget por Elías, sino a Elías por Piaget, justamente. Y encontraba concomitancias y cercanías muy interesantes entre ambos, digamos. Pero sí, viene por ahí y siempre he admirado el esfuerzo de bueno, es una sociología gigantesca, la de Elías es una macro sociología, digamos, ¿no? Que más que empírica es una sociología teórica muy importante, pero siempre he admirado su extraordinaria habilidad para conectar los cambios de la personalidad y de los conocimientos de los individuos con los cambios sociales, ¿no? Uh-huh. A mí eso fue lo que disparó mi interés en el pensamiento de Elías. ¿Sí? Tengo escrito varios trabajos. Yo trabajé mucho con una colega argentina que se llama Karina Kaplan, uh-huh, que trabajó mucho con él, con Emir, y hemos escrito sobre Bourdieu y Elías, varios trabajos que están publicados desde hace ya 15, 20 años. Uno ya cuando pasa la vida, uno ya no sabe ni qué escribió ni cuándo lo escribió. Pero sí, efectivamente, y yo, si tu interés va por ese lado, me siento muy gratificado porque en estos tiempos no hay mucha gente interesada en estas cosas. Bien, y entonces justamente en una de las ponencias que usted hizo, profesor, en un simposio de los procesos civilizadores en Brasil, donde usted habla del concepto de psicogénesis en Elías y en Piaget, usted cita allí a un sociólogo alemán llamado Jörg Ustedikov, que tiene un apellido bastante difícil de escribir. Él ha escrito mucho basado en la teoría de Piaget, pero a mí me parece que él es bastante reduccionista. Yo no termino de coincidir con él, y él establece un isomorfismo o un paralelismo entre estructura cognitiva y época histórica, ¿no? Entonces, sociedades primitivas y casi que sensoriomotriz, periodo sensoriomotriz, luego con el desarrollo de la agricultura, él hace una cosa así, pero y con la que yo no concuerdo y me parece realmente de sustentar, por supuesto que usted no concuerda, pero ¿cómo podríamos diferenciar ese uso de estructura cognitiva con el de marco epistémico a la luz de la noción de época histórica? Porque a pesar de que estoy muy convencido que no es lo mismo, sí, al elevar el problema de la psicogénesis a la historia, viene este desafío cognitivo de la comprensión del desarrollo del conocimiento y el cambio de época. Entonces, estructura cognitiva y marco epistémico, ¿cómo podríamos discutirlo? En principio te diría, no conozco demasiado, pero en principio yo creo que hay que hacer un trabajo interdisciplinario. A mí me resulta muy arriesgado proyectar sobre el proceso psicológico individual, que es a lo que se ocupó Piaget, con algunas interacciones sociales, algunas, no todas las que debería haberse ocupado, con las estructuras sociales. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que ha llegado el momento de buscar el problema, construir el problema desde el campo de la psicogénesis psicológica,
y del campo de la psicogénesis histórica. Y buscar ahí una investigación compartida con métodos propios de cada campo e intercambio colaborativo permanente para poder elucidar el problema. Yo creo que el problema no se puede elucidar solamente con una disquisición conceptual que podemos tener nosotros. Yo creo que hay que apelar a la interdisciplina, que desgraciadamente es mucho menor de lo que parece. De hecho, en el mundo hay muy poca interdisciplina. Ahí se usa la palabra interdisciplina, pero la idea de buscar problemas que están fuera de cada disciplina, pero que cada disciplina puede aportar desde ella a elaborar ese problema en colaboración con la otra, en un debate de integración y diferenciación, como diría Piaget, es un campo abierto, y yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Yo creo que Vera, yo no me recuerdo mucho, mira, estoy casi hablando incorrectamente. Pero yo recuerdo que Vera hacía un cierto reduccionismo de lo de Elías a Piaget. Y yo creo que no se trata de reducir, sino de integrar, pero por la vía de la investigación. Sociólogos y psicólogos deben trabajar en conjunto. No es que uno tenga razón y el otro no, es que son dimensiones diferentes que merecen ser articuladas para un objeto distinto de conocimiento. Esto es lo que yo pienso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, no, agradezco tu respuesta. Las dimensiones son enormemente distintas, porque estudiar el Homo clausus desde la Edad Media al Renacimiento y al siglo XVII es un estudio sociológico, no es psicológico. Ahora, yo puedo encontrar adentro rasgos psicológicos, pero hay que hacer una psicología histórica a la manera de Meyerson para ver cómo eso se integra con el enfoque sociológico. Lo que no se puede es imponer una a la otra, digamos. Eso es algo que me parece que estaría en el espíritu de Piaget. Piaget era partidario de la interdisciplinaridad. Lo que pasa es que Piaget no pudo abarcar todo porque era un hombre limitado como el resto. Pero él tenía una perspectiva interdisciplinaria para la epistemología, pero también para los estudios históricos. Y de eso no me sí, de acuerdo, solo para cerrar, el mismo Elías, él rechazaba que se llamara a su trabajo como sociología figuracional y decía, yo lo que hago es una psicología histórico-social, que es bien, sí, el desarrollo de la mentalidad. Está bien, la definición de configuración está en muchos textos de él y de Guthlon, que es el hombre que lo siguió, y que eso es una categoría sociológica, no es una categoría psicológica. A mí no me cabe ninguna duda. Pero bueno, no deja de tener componente psicológico, porque el mundo no está dividido. Psicología por acá, sociología por acá, antropología por allá. Las disciplinas han recortado zonas del mundo, dimensiones, con sus propios procedimientos, pero ha llegado la hora de que muchos de esos algunos de esos problemas reclamen de una tarea conjunta, digamos, no importa cómo se llame, si es psicólogo o sociólogo, ¿no? Pero la sociología nos dice cosas que los psicólogos no pueden acceder. La investigación psicológica es incapaz por sí sola de comprender la dinámica del Homo clausus. Pero la dinámica del Homo clausus implica componentes que tienen que ver con la psicología. Si no, acordate del super yo de que casi prácticamente habla Elías cuando dice cómo fueron que los guerreros se transformaron en gente de la corte cuando aprendieron a comer con cuchillo y tenedor, cuando empezaron a decir que no a sus costumbres diluyentes, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay componentes psicológicos, el asunto es cómo se los articula, en mi modestísima opinión. Sí. Bom, a gente tem duas perguntas no chat. Eu vou pedir para o Juan, já que ela está em castelhano, a primeira pergunta, de Santiago Foreno Bedoya. E aí, Juan, se você já quiser ver o que vocês já discutiram aqui, porque eu senti que tem bastante comum entre mas você poderia ler, por favor? Posso sim. Entonces, dice Santiago Forero Bedoya, profesor Castorina,
Quisiera preguntarle si conoce otros abordajes desde la sociología que relacionen Piaget y Elías. Quisiera saber si conoce algo de la obra del sociólogo alemán Günter Dux, muy trabajado por la profesora Vera Baila. No. Me parece que el reconocimiento de las tensiones en las relaciones de poder que se hace desde Bourdieu deja ver cómo es la tensión en el campo científico, cómo es la disputa, por ejemplo, el peso de características de clase, pero no se interesa por cómo es que es posible que unas categorías sean disputables, entre comillas, por encima de otras. Eso me parece una preocupación presente en Dux. Bueno, a ver, primera cosa, al sociólogo alemán no lo conozco, no puedo opinar. Pero en Bourdieu, en su libro del 2003, La sociología científica, es la última obra que escribió, defiende la tesis de la doble faz de la ciencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa tesis. En lugar de Foucault, me quedo con Bourdieu. La doble faz. Hay una faz de la ciencia que es lo que yo mencioné hoy, un poco rápido, es un poco la historia de la inserción de la práctica científica en los campos de fuerza, en el campo, en este caso, en vez de ser el campo económico, político, es el campo de la cultura, el campo de la academia, de la universidad, de los sectores de producción de investigación. En ese mundo hay relaciones jerárquicas, hay sectores que dominan a otros. Todo investigador pretende ascender en ese sistema jerárquico, no hay nadie que no lo haga. Decir eso sería atribuir a la ciencia la pureza que le damos en el siglo XIX. La ciencia no es pura, es completamente impura. Hay una pelea permanente por espacio, por financiamiento, por dinero, por prestigio, etcétera, entre los científicos. Y entonces Bourdieu nos dice que la ciencia tiene una cara inevitable, que ahí entrarían aspectos de la obra de Foucault también, pues sin duda hay relaciones de poder metidas adentro de la práctica de la ciencia. Pero Bourdieu dice, pero sin embargo, para triunfar en esa batalla de fuerza en el espacio de la ciencia, para triunfar hay que tener razón. Lo que está diciendo Bourdieu es que hay espacio para la autonomía de la ciencia. Hay una heteronomía y una dialéctica con la autonomía, una autonomía que se conquista. ¿Qué es la autonomía? Es la apelación progresiva diría a la racionalidad emancipadora de los valores, un espacio a la verificación de las hipótesis, un espacio a la controversia racional entre teorías. Esos espacios son los que constituyen la sublimación de lo otro. Entonces Bourdieu dice la ciencia no es solamente sociología, es también producción epistemológica. Y ese doble rasgo simultáneo, conflictivo, la matemática es mucho más autonomía que heteronomía, no cabe duda por su historia, pero las ciencias sociales son todavía más heteronomía que autonomía. Pero los dos aspectos son simultáneos, se los debe considerar en su interacción, y yo creo que es una deuda que tienen los psicólogos. No sé si soy claro en la respuesta. Passo agora, então, a uma outra pergunta do professor Sérgio Francisco de Freitas. Ele Sim. pergunta o seguinte: visto o marco epistêmico incluir valores éticos políticos e regulações sociais, pergunto, uma determinada pesquisa feita na Argentina ou no Brasil sofre alterações em função da realidade social de cada lugar ou leva a resultados idênticos? É possível um marco epistêmico para cada ambiente ou é possível universalizá-lo? Muy buena pregunta. Me gustaría conocer al colega esa pregunta. Bueno, mire, en primer lugar, no hay un marco epistémico para cada lugar. El marco epistémico tiene una cierta universalidad, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, yo he tenido muchos debates con los neurocientistas acá en lo que sería el equivalente de ustedes, el CONACYT de Brasil, ¿no? El CONACYT, ¿no? No. ¿Cómo? El CONACYT o el CONICET, ¿cómo se llama la organización madre de la ciencia brasilera? O CNPq. El CNPq, bueno, el equivalente argentino del CNPq, el CONICET.
En sí. momentos en que existía, porque ya prácticamente no existe. Milei acabó con la ciencia argentina. Yo discutí con un grupo de neurocientistas, y los neurocientistas, todos, era universal, que venían de distintos países, eran como 250, todos compartían la misma tesis, el mismo marco epistémico, según el cual todo fenómeno del mundo, sea social, lingüístico o físico-químico, se puede explicar por razones físico-químicas. Todo lo que ocurre en el mundo es naturaleza, y la naturaleza en el fondo se reduce a un estudio biomolecular. Ese es un marco epistémico universal, que permea la investigación en casi todos los lugares del mundo en neurociencia. Por supuesto que hay una neurociencia cultural que se opone a eso, pero los marcos epistémicos no son de un sector de la realidad chiquita, son epocales, de una época histórica. Esto es la primera respuesta al colega. La segunda es que, bueno, hay investigaciones que por los métodos que utilizan y por la temática que se plantean pueden ser iguales en Argentina que en Brasil, pueden dar los mismos resultados. Un estudio, por ejemplo, supongo, un estudio de cómo los niños brasileños en una escuela llegan a pensar su intimidad frente a la disciplina escolar, es muy parecido a lo que vamos a encontrar en Argentina, y hay ejemplos que así ha sido. Puede dar lo mismo. Hay ejemplos de adquisición de conocimientos matemáticos, que es lo mismo en Brasil que en Argentina. También hay diferencias, porque tienen que ver con los métodos empleados, con las condiciones sociales, que como muy bien dice el colega. Pero hay cierta regularidad que captura las investigaciones. Pero atención, una cosa es una regularidad relativa, y esto me dijo el colega que habló primero, una regularidad relativa, y otra cosa es la regularidad lineal por etapas y universal. Eso se acabó en psicología. En psicología lo que hay hoy es diversidad, atender a las voces diferentes, y lo que hay de regularidad es relativo a un contexto histórico determinado, no a algo por afuera del contexto histórico. A Piaget, cuando lo interrogaron en un libro famoso, las entrevistas a Piaget de 1977, le preguntaron, dígame, ¿usted cree que un niño chino piensa igual que un niño occidental? Piaget contestó, no. Hace 200 años un niño chino vive en un contexto histórico donde su modo de pensar operacionalmente no tiene por qué ser el mismo que un niño occidental. Piaget, no lo dije yo, lo dijo Piaget, y pueden leerlo, les puedo dar, si quieren, la cita donde está. El último Piaget, ¿no? El conocimiento es indescindible de las condiciones sociales, del contexto en que se produce. Pero hay maneras de comparar los contextos y las producciones que nos llevan a un cierto grado de obtener generalidades. Pero esas generalidades nunca son concluyentes. No hay una universalidad que se impone a los contextos, sino que expresa aspectos comunes de los contextos. Esa es una diferencia muy importante y que creo que es relevante para la investigación en psicología hoy. No sé si le contesto al colega, ¿no? Professor, Obrigado, professor. Pregunte. Esse é o professor Sérgio que colocou a questão. Não, desculpa até talvez a ingenuidade da minha pergunta, né? Mas é que me ocorreu isso agora, e até por conta de questões políticas acontecendo no Brasil e na Argentina, por isso também que me ocorreu essa questão. Mas até onde eu consegui entender a fala do senhor, eu acho que eu entendi bem a resposta, e agradeço também pela Ricardo, ¿me puedes traducir al compañero? Porque su portugués me es más difícil que el tuyo. Não, ele agradeceu a sua resposta, né? E colocou a pergunta até pelos diferentes contextos que o Brasil e a Argentina estão passando no momento, né? Claro, y por supuesto, las peleas, las batallas por la cultura son muy diferentes en este momento, muy diferentes, lamentablemente, muy diferentes. Ojalá estuviera yo en Brasil, pero bueno.
Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que um pouco sintetiza uma questão fundamental que está passando aí, o senhor julga que é possível um conhecimento necessário e universal? Se não, aí eu acho que está o relativismo epistêmico que estava sendo dito, quer dizer, porque se não é possível, o que determina? Yo creo que hay un conocimiento necesario y universal en las ciencias formales, no en las ciencias sociales. Por supuesto, matemática, los teoremas de Pitágoras son válidos hace más de 2000 años. Y no hay quien ponga en duda la necesariedad de la demostración del teorema. En ese sentido, hay conocimiento universal. Cuando uno enseña matemática, por más que haya cierto sentido, lo que hoy está de moda, la etnomatemática, está bien, hay peculiaridades de la matemática en distintos lugares del mundo, pero los teoremas, cuando son los teoremas que se enseñan como resultado de la transposición didáctica de la matemática a la escuela, los teoremas son universales. Pero no es universal el conocimiento que tenemos sobre los saberes que provienen de prácticas sociales con las que estamos comprometidos. Esos saberes não são universais. Mas, por exemplo, quando eu penso em algumas pesquisas de Piaget, justamente essa que vão mostrando a existência de esquemas de ação do sujeito, que esses esquemas vão se coordenando, você não acha que é um tipo de conhecimento necessário e universal ligado às ciências humanas? Humanas no sentido de que somos seres humanos, mesmo que tenha aspectos biológicos, linguísticos, sociais, né? Quer dizer, dentro desse contexto, a gente ainda é possível, e é claro que os critérios para isso a gente tem que discutir, né? Mas um conhecimento necessário universal? Es una buena pregunta. Yo me atrevo a acordar en algunos aspectos, justamente porque la coordinación de esquemas es la lógica y la matemática. Si un bebé llega a coordinar los desplazamientos de un objeto y conserva el famoso objeto permanente, aunque yo en su explicación incorpore al otro, cosa que Piaget no hizo, no pudo, etc., no cabe duda que ahí hay una transitividad lógica. Y si hay una transitividad lógica, hay un cierto grado de necesariedad. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, perfeito. Acho que sim, a partir daí teria que se desdobrar outros elementos. Mas eu acho que a gente chega então no final, né, do nosso tempo. Acho que os colegas não têm mais perguntas, né? Eu acho que foi um seminário muito interessante, estimulante, trazer a noção de marco social e todas as discussões que nós fizemos, né, a partir de aqui, né? A partir dele, né? Yo quedo a disposición de ustedes para cualquier otro contacto, otra discusión, o un seminario, un debate público. Estoy para cualquier cosa. Yo estoy en una etapa de la vida en que quiero conocer a otros y dialogar. Así que cuenten conmigo para lo que sea. A gente agradece muito, né? E também convidamos o senhor, toda vez que quiser participar de um dos nossos seminários, que são online, né? Como os demais colegas, será uma grande honra e um prazer tê-lo aqui conosco. Bueno, como no, con mucho gusto. Com muito gusto. Então, nós terminamos a nossa sessão, nosso seminário de hoje, né? Novamente agradecendo ao professor Castorinas e nos vemos no próximo seminário GFEG. Um abraço a todos. Un abrazo a todos, gracias, muchas gracias.